Soy doctor, me acusaron injustamente de arruinar una vida, huí y ahora tengo todo lo que siempre quise. El doctor Alejandro Díaz era uno de los cardiólogos más prestigiosos del país. Su talento y precisión en la sala de operaciones le habían otorgado no solo reconocimiento profesional, sino también una vida de lujos. Vivía en un ático en el centro de la ciudad, conducía un auto deportivo y viajaba varias veces al año a destinos exóticos. Sin embargo, su éxito no solo se debía a su habilidad como médico. Alejandro dedicaba largas horas a estudiar nuevos avances en cardiología, asistía a conferencias internacionales y era mentor de varios médicos jóvenes en el hospital privado donde trabajaba. A pesar de todo, su vida estaba marcada por la soledad. Su dedicación al trabajo había provocado que sus relaciones personales quedaran relegadas a un segundo plano. Había tenido una relación de varios años con una abogada llamada Clara, pero esta terminó cansándose de su falta de tiempo para ella. Alejandro siempre creyó que los sacrificios que hacía eran necesarios para alcanzar el éxito, aunque en el fondo sabía que algo faltaba en su vida. Una noche, Alejandro recibió una llamada urgente. Un hombre joven, de unos 30 años, había ingresado al hospital tras sufrir un ataque cardíaco. Cuando Alejandro llegó, encontró al paciente en una situación crítica. Su corazón apenas resistía y la cirugía era la única opción para salvarlo. El paciente, identificado como Javier Ortega, era conocido en el mundo de la noche por liderar una banda que operaba en el sector clandestino de la ciudad. Alejandro no sabía esto. Para él, Javier era simplemente un paciente que necesitaba ayuda. La cirugía fue un éxito, y al despertar, Alejandro le explicó a Javier que debía seguir estrictamente sus indicaciones. Tienes que guardar reposo absoluto por al menos 2 meses. Tu corazón está muy débil, y cualquier esfuerzo físico puede ser fatal. Javier, con una sonrisa arrogante, respondió: tranquilo, Doc, haré todo lo que diga. Pero las palabras de Javier no coincidían con sus acciones. Al día siguiente, contra todo consejo médico, asistió a una fiesta organizada por su grupo. Mientras bailaba y bebía, sufrió otro ataque cardíaco. Esta vez, no hubo nadie que pudiera salvarlo. La muerte de Javier desencadenó una serie de eventos que Alejandro jamás imaginó. Los rumores comenzaron a correr rápidamente. En cuestión de días, se decía que el doctor había sido negligente, que no había realizado bien la cirugía o que no había dado instrucciones claras al paciente. La familia de Javier, lejos de aceptar su culpa, buscó un chivo expiatorio. Su hermano mayor, Diego Ortega, asumió el liderazgo de la banda y prometió venganza. Alejandro comenzó a recibir llamadas amenazantes. Una noche, al salir del hospital, encontró su auto vandalizado con la palabra asesino pintada en el capó. Poco después, su departamento fue atacado. Vidrios rotos y mensajes de advertencia llenaron su hogar. El hospital, temiendo por su reputación, decidió suspenderlo temporalmente mientras investigaban el caso. Alejandro trató de defenderse, pero era como hablar con una pared. La situación se volvió insostenible. Una noche, mientras Alejandro dormía, un grupo de hombres irrumpió en su departamento. Alcanzó a escapar por la salida de emergencia con lo poco que llevaba encima. Entendió que no podría quedarse en el país. Sus enemigos eran demasiado poderosos y la justicia estaba manipulada por las conexiones de la familia Ortega. Con la ayuda de un amigo cercano, consiguió documentos falsos y tomó un vuelo al extranjero. Dejaba atrás todo lo que había construido, su carrera, su hogar, sus pertenencias y sobre todo, su identidad. Alejandro llegó a un pequeño pueblo en América Latina, donde nadie lo conocía. Usando su experiencia médica, comenzó a trabajar en una clínica comunitaria bajo un nombre falso. El lugar era muy diferente al hospital de lujo en el que solía trabajar. Los recursos eran limitados, los equipos antiguos, y la mayoría de los pacientes no podían pagar por los tratamientos. Sin embargo, Alejandro empezó a descubrir algo que nunca había sentido antes: gratitud genuina. Los pacientes no lo admiraban por su fama o su riqueza, sino por su dedicación y cuidado. Una mujer mayor, a quien salvó de un infarto con los pocos recursos que tenía, le dijo un día: doctor, usted es un ángel, no sé cómo agradecerle. Por primera vez, Alejandro comenzó a cuestionar los valores que había tenido antes. Había vivido para acumular bienes y prestigio, pero ahora veía el impacto real de su trabajo en las vidas de las personas. Aunque Alejandro comenzaba a encontrar una nueva vida en el pequeño pueblo, el pasado seguía acechándolo como una sombra que no podía ignorar. Los días en la clínica eran intensos, pero las noches estaban marcadas por pesadillas. Revivía constantemente las amenazas de la banda de Javier
Javier y el rostro de sus pacientes en el hospital de lujo que había dejado atrás. Uno de los casos más desafiantes llegó en la forma de un niño llamado Mateo, de apenas 8 años. Mateo sufría una enfermedad cardíaca congénita, pero su familia no tenía los medios para pagar una cirugía en una gran ciudad. Doctor, solo confiamos en usted, dijo María, la madre del niño, con lágrimas en los ojos. Alejandro sabía que operar en las condiciones precarias de la clínica era extremadamente arriesgado, pero también sabía que, si no lo hacía, el niño moriría. A pesar del miedo, decidió intentarlo. La operación fue larga y agotadora, pero finalmente logró estabilizar al niño. Fue un momento que lo marcó profundamente. La gratitud de María y Mateo le dio una nueva perspectiva sobre su propósito como médico. Un día, mientras Alejandro estaba terminando su turno, notó a un hombre extraño rondando la clínica. Tenía una apariencia sospechosa y parecía estar observándolo con demasiada atención. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa misma noche, mientras regresaba a la humilde casa que había alquilado, encontró una nota clavada en su puerta. Sabemos dónde estás. Alejandro se quedó inmóvil, con la nota temblando en sus manos. ¿Cómo lo habían encontrado? Había cambiado de identidad, cruzado fronteras y evitado cualquier conexión con su antigua vida. Sin embargo, la familia Ortega parecía tener un alcance mucho mayor del que había imaginado. Decidió no reportar el incidente a las autoridades locales, temiendo que cualquier movimiento en falso lo expusiera aún más. En lugar de eso, comenzó a tomar precauciones adicionales, cambiaba constantemente sus rutas al trabajo, evitaba hablar de su pasado y se mantenía alerta en todo momento. A medida que las amenazas se intensificaban, Alejandro comenzó a considerar regresar a su país para limpiar su nombre, pero sabía que enfrentarse a la familia Ortega era una batalla casi imposible. Sin embargo, una llamada inesperada cambió el curso de sus pensamientos. Era Clara, su exnovia. De alguna manera, había conseguido su nuevo número. Alejandro, ¿eres tú?, preguntó con una mezcla de sorpresa y alivio. Clara, ¿cómo supiste dónde estaba? No lo sabía, pero he estado buscando. Escuché lo que pasó con el caso de Javier y quiero ayudarte. Clara le explicó que, tras su partida, había comenzado a investigar el caso por su cuenta. Había descubierto pruebas que demostraban que Alejandro no era responsable de la muerte de Javier, incluyendo informes médicos que confirmaban que el paciente había ignorado las instrucciones postoperatorias. Necesitas volver y luchar por tu verdad, insistió Clara, pero Alejandro no estaba seguro. Sabía que regresar significaba arriesgar su vida, pero también significaba recuperar lo que había perdido. Durante semanas, Alejandro se debatió entre regresar o permanecer en su nueva vida. En el pueblo, había comenzado a construir algo significativo. Había ganado el respeto de la comunidad y cada día sentía que su trabajo marcaba una verdadera diferencia. Sin embargo, el miedo y la incertidumbre seguían pesando sobre él. Cada vez que veía a alguien nuevo en el pueblo, se preguntaba si era alguien enviado por los Ortega. No podía seguir viviendo con esa paranoia. Finalmente, tomó una decisión: regresaría, pero no sin antes asegurarse de que tenía un plan sólido. Antes de regresar, Alejandro contactó a Clara y le pidió que recopilara toda la evidencia que había encontrado. También se puso en contacto con algunos de sus antiguos colegas en el hospital, quienes todavía confiaban en él. Entre ellos estaba el doctor Morales, un cirujano de renombre que había sido su mentor. Siempre supe que no eras culpable, Alejandro, dijo el doctor Morales. Voy a ayudarte a exponer la verdad, pero tienes que estar preparado para lo que venga. Juntos, elaboraron una estrategia para presentar la evidencia en los medios de comunicación y en los tribunales, exponiendo la verdadera causa de la muerte de Javier. Cuando Alejandro regresó a su país, lo hizo en silencio, evitando llamar la atención. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la familia Ortega se enterara de su regreso. Una noche, mientras salía de una reunión con Clara y el doctor Morales, fue interceptado por 2 hombres armados. Lo obligaron a entrar en un auto y lo llevaron a una bodega abandonada, donde lo esperaba Diego Ortega. ¿De verdad pensaste que podías escapar de nosotros?, dijo Diego, con una sonrisa cruel. Alejandro, aunque asustado, decidió enfrentarse a él. Tu hermano murió porque ignoró mis instrucciones. No fui yo quien lo mató, fue su arrogancia. Diego lo golpeó, pero antes de que pudiera hacer más daño, la policía irrumpió en el lugar. Clara había alertado a las autoridades, quienes estaban siguiendo los movimientos de los Ortega desde hacía meses. Con Diego y su banda bajo custodia, Alejandro finalmente tuvo la oportunidad de limpiar su nombre. En los tribunales, presentó la evidencia recopilada por Clara y sus aliados. Los informes médicos y los testimonios de antiguos colegas fueron suficientes para demostrar que no había cometido ninguna negligencia. Aunque el proceso fue largo y agotador, Alejandro finalmente fue exonerado. Pero más importante que recuperar su reputación,
reputación fue la lección que aprendió en el camino. La verdadera riqueza no estaba en los lujos, sino en la conexión con las personas y en el impacto positivo que podía tener en sus vidas. Después de que la policía arrestara a Diego Ortega y su banda, Alejandro creyó que finalmente había llegado el momento de respirar. Había recuperado algo de su reputación y su nombre comenzaba a ser limpiado en los círculos médicos. Sin embargo, aunque la justicia parecía estar de su lado, la familia Ortega tenía más recursos y aliados de los que Alejandro imaginaba. Una semana después del juicio inicial, Alejandro recibió un sobre sin remitente en su consultorio temporal. Al abrirlo, encontró una fotografía de Clara saliendo de su casa, con un mensaje escrito en grandes letras rojas: te advertimos que esto no había terminado. El miedo volvió a apoderarse de Alejandro. Esta vez, no solo se trataba de su seguridad, sino también de la de Clara, el doctor Morales y todos los que habían arriesgado tanto para ayudarlo. La familia Ortega movió influencias para desacreditar a Alejandro públicamente. En los medios de comunicación empezaron a circular historias fabricadas que pintaban a Alejandro como un médico arrogante y negligente que solo había tenido suerte al escapar de la justicia. Las redes sociales se llenaron de comentarios agresivos y las personas comenzaron a cuestionar la versión de los hechos. Alejandro, quien había trabajado arduamente para limpiar su nombre, sintió que todo su esfuerzo estaba a punto de desmoronarse nuevamente. Un día, mientras estaba con Clara en una cafetería, un hombre se le acercó y, en un tono amenazante, le dijo: te están dando una última oportunidad. Desaparece o te aseguramos que nadie más a tu alrededor estará a salvo. Clara intentó calmarlo, pero Alejandro sabía que esta no era una amenaza vacía. Decidió que debía enfrentarlos de una vez por todas, pero no sin antes proteger a quienes se habían convertido en su familia en medio del caos. Mientras Alejandro buscaba formas de protegerse, recibió una llamada de alguien que nunca esperó: Julián, un antiguo paciente cuyo hijo había salvado años atrás en una compleja cirugía de corazón. Julián, además de ser padre agradecido, resultó ser un abogado influyente con conexiones en los niveles más altos del sistema judicial. Alejandro, supe lo que te está pasando. No puedo quedarme de brazos cruzados después de todo lo que hiciste por mi familia. Déjame ayudarte. Julián ofreció no solo apoyo legal, sino también acceso a recursos para investigar los negocios turbios de los Ortega. Con su ayuda, Alejandro comenzó a construir un caso más sólido contra la familia, uno que no solo demostraría su inocencia, sino que también expondría los crímenes de la poderosa familia. En medio de todo, apareció un aliado aún más inesperado: Camila Ortega, la hija menor de la familia. Camila había vivido siempre bajo la sombra de su hermano Diego y estaba cansada de las acciones criminales de su familia. No estoy de acuerdo con lo que están haciendo, Alejandro. Siempre he admirado tu trabajo, incluso cuando mi familia te culpó injustamente. Quiero ayudarte a terminar con esto. Camila proporcionó información clave sobre las operaciones ilegales de los Ortega, incluyendo detalles de cuentas bancarias y transacciones sospechosas que podían ser utilizadas en su contra. Sin embargo, ayudar a Alejandro significaba traicionar a su familia, lo que la puso en grave peligro. Un día, mientras Alejandro y Clara discutían los próximos pasos, ocurrió lo impensable. Un automóvil oscuro se detuvo frente a la clínica donde trabajaba temporalmente y en cuestión de segundos, alguien disparó contra las ventanas. Alejandro y Clara se lanzaron al suelo, esquivando los vidrios que volaban por todas partes. Aunque nadie resultó herido, el mensaje era claro: los Ortega no se detendrían hasta destruirlo. Alejandro sabía que estaba contra el reloj. Necesitaba actuar rápidamente antes de que alguien más saliera lastimado. Con la ayuda de Julián y Camila, comenzó a recopilar pruebas suficientes para desmantelar el imperio de los Ortega, mientras que Clara y el doctor Morales se encargaban de proteger a los testigos y difundir su versión de los hechos en los medios. El punto culminante llegó cuando Alejandro, armado con todas las pruebas, confrontó a los Ortega en un evento público donde la familia pretendía lanzar un nuevo negocio. Frente a cámaras y periodistas, presentó documentos que demostraban sus actividades ilegales, incluyendo lavado de dinero, sobornos y la amenaza constante hacia él y su equipo. Ustedes han usado su poder para intimidar y destruir vidas, pero hoy eso termina, dijo Alejandro, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Los Ortega intentaron defenderse, pero el impacto mediático y las pruebas contundentes los dejaron sin salida. La policía, que había estado trabajando en conjunto con Julián, arrestó a varios miembros clave de la familia, incluyendo a Diego, quien había sido liberado bajo fianza previamente. La exposición pública de los Ortega desató el caos dentro de la familia. Camila, quien había decidido colaborar con Alejandro, enfrentó la furia de su madre y su hermano menor, Matías, quien hasta ese momento había sido más neutral en los conflictos familiares.
Tú nos has traicionado, Camila, le gritó su madre, Consuelo Ortega, mientras rompía un jarrón contra la pared. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Lo que hice fue correcto. Todo lo que ustedes han hecho es destruir vidas por dinero y poder, respondió Camila, con lágrimas en los ojos pero manteniendo la firmeza en su voz. No voy a ser parte de esto más. Sin embargo, Matías no tomó la decisión de su hermana con la misma calma. Convenció a algunos de los socios de la familia para que tomaran represalias no solo contra Alejandro, sino también contra Camila, viéndola como una traidora. Ahora Alejandro y Camila tenían una amenaza común y sus vidas pendían de un hilo. Una noche, mientras Alejandro y Clara descansaban en su casa temporal, un grupo de hombres irrumpió en la propiedad, claramente enviados por los Ortega. Fue un ataque violento y caótico. Alejandro logró proteger a Clara escondiéndola en el baño reforzado que había instalado semanas atrás, previendo una posible represalia. Mientras tanto, Alejandro enfrentó a los intrusos con todo lo que pudo encontrar. Usó un bate de béisbol que mantenía en la sala y luchó desesperadamente para evitar que se acercaran a Clara. Aunque logró mantenerlos a raya, terminó gravemente herido cuando uno de los hombres lo golpeó con una barra de hierro. Afortunadamente, la policía llegó antes de que el ataque pudiera ir más lejos, alertada por los vecinos que habían escuchado los gritos y ruidos. Los atacantes fueron arrestados y Alejandro fue llevado al hospital. Su condición era seria, pero estable. Mientras Alejandro se recuperaba en el hospital, Clara tomó el liderazgo. Se dio cuenta de que, aunque él era fuerte, no podía enfrentarse a los Ortega solo. Reunió al equipo de Julián, Camila y el doctor Morales, quienes trabajaron incansablemente para reforzar las pruebas contra la familia. Clara también contactó a medios internacionales, asegurándose de que la historia se conociera más allá de las fronteras, dificultando que los Ortega usaran su influencia para silenciarla. Clara también se encargó de enfrentar a Matías directamente. Lo citó en un lugar público y, con cámaras de seguridad grabando, lo confrontó sobre las acciones de su familia. No puedes seguir huyendo de lo que son, Matías. Tu familia destruye vidas, y tú sabes que Alejandro no tiene la culpa de lo que pasó. Matías, visiblemente nervioso, trató de evadir las acusaciones, pero las cámaras captaron suficiente evidencia de su implicación en los ataques recientes. Esto fue el golpe final para los Ortega. Incluso los miembros más limpios de la familia estaban quedando expuestos. Mientras tanto, un nuevo giro sorprendió a todos. Uno de los amigos cercanos del paciente fallecido, quien había estado presente en la fiesta la noche en que murió, contactó a Alejandro. Este hombre, llamado Raúl, confesó que sabía toda la verdad pero había sido intimidado para mantenerse en silencio. Yo estaba allí, doctor. Vi cómo Julián, el paciente fallecido, ignoró todas sus indicaciones. Él sabía que no debía esforzarse, pero no le importó. Se sentía invencible. Raúl accedió a testificar públicamente, lo que proporcionó a Alejandro la última pieza del rompecabezas para demostrar su inocencia. Con el testimonio de Raúl, las pruebas de Camila y la estrategia legal de Julián, los Ortega se vieron acorralados. Las autoridades congelaron todas sus cuentas bancarias y confiscaron propiedades, dejando a la familia en una situación financiera crítica. Diego Ortega, el líder de la banda, enfrentaba múltiples cargos que incluían extorsión, intento de asesinato y lavado de dinero. Consuelo Ortega, quien siempre había sido la matriarca implacable de la familia, sufrió un colapso nervioso cuando se dio cuenta de que todo su imperio se estaba desmoronando. Incluso Matías, quien había intentado mantenerse al margen, fue arrestado por su complicidad en los ataques recientes. Con los Ortega finalmente derrotados, Alejandro decidió dejar atrás la ciudad que había sido testigo de su caída y su redención. Compró un terreno en una zona rural y comenzó una nueva clínica, esta vez enfocada en atender a comunidades desfavorecidas. Aunque la vida ya no era tan lujosa como antes, Alejandro encontró una paz y satisfacción que nunca había conocido. Clara permaneció a su lado, convirtiéndose en su socia no solo en la clínica, sino también en la vida. Juntos construyeron algo más que un negocio, crearon un hogar lleno de amor y propósito. Justo cuando Alejandro comenzaba a encontrar estabilidad en su nueva vida, recibió una llamada inesperada de un número desconocido. Al contestar, reconoció la voz temblorosa de Consuelo Ortega. Doctor, sé que no merezco su tiempo, pero estoy desesperada, dijo entre sollozos. Mi familia está destruida, no nos queda nada. Matías y Diego están en prisión, y yo estoy muriendo. Consuelo reveló que tenía una enfermedad terminal. Había perdido todo su dinero, sus aliados y hasta su orgullo. En un último intento por redimirse, pidió a Alejandro que la visitara. Aunque Clara le aconsejó ignorarla, Alejandro decidió acudir. Cuando llegó a la deteriorada casa donde ahora vivía Consuelo, encontró a una mujer irreconocible. Su imponente figura y actitud altiva habían desaparecido. En su lugar, estaba una anciana frágil y derrotada. No vine aquí por venganza ni para disfrutar de su sufrimiento, le dijo Alejandro, con firmeza. Vine porque no soy como ustedes.
Consuelo rompió a llorar. Antes de morir, le confesó algo que cambió su vida. Los Ortega no solo habían arruinado su reputación, sino que también habían robado dinero de su familia, ocultándolo en cuentas extranjeras. Todo ese dinero sigue ahí, y ahora es tuyo, doctor. Te lo mereces más que nadie. Con la ayuda de abogados, Alejandro logró recuperar el dinero robado. En lugar de usarlo para vengarse o buscar lujos, decidió invertirlo en un ambicioso proyecto, un hospital en honor a los médicos y pacientes que habían sido víctimas de negligencia o injusticia. El hospital, llamado Renacer, se convirtió en un símbolo de esperanza para la comunidad. No solo ofrecía atención médica, sino también programas educativos para formar nuevos profesionales de la salud con ética y pasión. Poco después de la apertura del hospital, Alejandro y Clara se casaron en una ceremonia sencilla pero emotiva. Durante los votos, Alejandro expresó todo lo que había aprendido. Clara, tú llegaste a mi vida cuando lo había perdido todo. Me enseñaste a no rendirme y a creer en lo que soy. Hoy no solo prometo amarte, sino también honrar el propósito que juntos hemos encontrado. Mientras tanto, la noticia del éxito de Alejandro llegó incluso a quienes alguna vez lo despreciaron. Los hermanos Ortega, desde prisión, vieron cómo el hombre al que intentaron destruir se convertía en una figura respetada y admirada. Unos meses después, Alejandro recibió un inesperado reconocimiento internacional por su labor humanitaria. Fue invitado a una conferencia médica mundial, donde compartió su historia. Su discurso, lleno de humildad y lecciones aprendidas, conmovió a todos los presentes. La vida me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que damos. No importa cuán bajo caigamos, siempre hay una oportunidad para levantarse y ayudar a otros a hacerlo también. El auditorio entero se puso de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. En la última escena, Alejandro camina por los pasillos del Hospital Renacer, saludando a médicos, pacientes y voluntarios. Clara, ahora embarazada, lo espera en la entrada con una sonrisa radiante. ¿Listo para irnos a casa?, le pregunta. Alejandro la toma de la mano y mira el hospital que construyeron juntos. Más que listo. Con esta última frase, la cámara se aleja, mostrando el hospital iluminado como un faro de esperanza en medio de la ciudad, mientras la vida de Alejandro continúa, llena de propósito, amor y redención.